Nunca olvidaré ese día. El sol entraba por la ventana de mi cocina, iluminando el pequeño calendario donde marco los días importantes. Era martes, un martes como cualquier otro en mi vida de 70 años. Las arrugas en mis manos contaban historias mientras cortaba verduras para el puchero que preparaba desde que mi Augusto, que en paz descanse, me enseñó la receta hace casi 50 años. El olor a cilantro y cebolla llenaba mi pequeña casa en el barrio San Francisco de Asunción, ese hogar que construimos poco a poco, ladrillo a ladrillo, sacrificio tras sacrificio. El sonido de la puerta me sobresaltó. Mi hijo Ernesto entró sin llamar, como siempre lo hace. Alto, con el cabello un poco más escaso que el año pasado, pero con los mismos ojos de cuando era niño, y me pedía un dulce de guayaba antes de cenar. Lo miré con esa mezcla de orgullo y cansancio que solo las madres entienden. Vestía su camisa azul de trabajo, esa que le planché la semana pasada cuando vino a dejarme ropa para lavar, como si yo no tuviera ya bastante con administrar sola mi mercería desde hace 40 años. «Mamá, esta noche saldré con Verónica y mi suegra», me dijo mientras sacaba agua del refrigerador. Ese mismo refrigerador que les regalé cuando se casaron y que terminó en mi casa cuando compraron uno nuevo. «Necesito que me prestes tu tarjeta para pagar la cuenta y que cuides a Matías». No era una pregunta, era un aviso, una decisión ya tomada en la que yo no tenía voz ni voto. Me quedé paralizada, con el cuchillo en la mano, sintiendo cómo el peso de esas palabras caía sobre mis hombros ya cansados de cargar expectativas ajenas. El tiempo pareció detenerse en esa cocina donde tantas veces había alimentado bocas hambrientas sin pensar en la mía. ¿Mi tarjeta?, pregunté con un hilo de voz que intentaba no quebrarse. «Después de todo lo que hago por ustedes». Las palabras salieron más amargas de lo que pretendía, pero menos de lo que sentía. Ernesto ni siquiera levantó la mirada del teléfono donde escribía mensajes. Para él, era una petición normal, rutinaria, como pedirme que le pasara la sal durante la cena. «Sí, mamá, sabes que te devolveré el dinero a fin de mes», respondió con esa ligereza que solo tienen los hijos cuando están acostumbrados a que sus madres cedan siempre. Respiré hondo, tan hondo que sentí que mis pulmones podrían estallar. Tragué las palabras que quería decirle, esas que se acumulaban en mi garganta como piedras. ¿Y por qué no invitan a la abuela a cenar también? ¿Por qué siempre debo quedarme atrás? ¿Acaso no merezco disfrutar de una noche fuera de estas 4 paredes que parecen encogerse más cada día? Pero no dije nada de eso. En vez de palabras, salió un suspiro que llevaba décadas de silencio. Mi corazón latía rápido, descompasado, como cada vez que me sentía invisible ante los ojos que más deseaba que me vieran. No era la primera vez que esto pasaba, y algo dentro de mí se rompía un poco más con cada ocasión. «¿A qué hora traerán a Matías?», pregunté finalmente, cediendo como siempre lo hacía, como una hoja que no tiene más remedio que dejarse llevar por el viento. «Te lo traemos a las 6. Probablemente volvamos tarde, así que prepárale la cama en tu habitación». Ernesto se acercó, me dio un beso rápido en la mejilla, de esos que se dan por costumbre más que por cariño, y salió tan rápido como entró, dejando tras de sí el eco de una puerta que se cerraba y el sabor amargo de las palabras no dichas. Me quedé allí, de pie en mi cocina, con el cuchillo aún en la mano y las verduras a medio cortar. Miré por la ventana el patio trasero donde Ernesto jugaba cuando era niño. El columpio oxidado seguía allí, meciéndose suavemente con la brisa paraguaya que traía el olor de las flores del apacho. ¿Cuándo cambió todo? ¿En qué momento pasé de ser el centro de su mundo a convertirme en un recurso, en una tarjeta de crédito con piernas y manos que cocinan, lavan y cuidan nietos? Las lágrimas amenazaban con salir, pero las contuve. Doña Josefina Gutiérrez no llora a la luz del día. Eso me lo enseñó mi madre, y su madre antes que ella. Las mujeres de mi familia son fuertes como el tronco del quebracho, aunque por dentro nos estemos quebrando. Seguí cocinando, moviendo el cucharón de palo en la olla donde hervía el puchero. Cada movimiento era un recuerdo, cada ingrediente una historia. Pensé en cómo había criado sola a Ernesto después de que Augusto muriera en aquel accidente. Cómo había mantenido la mercería abierta incluso en los días más difíciles, cuando la crisis económica golpeaba fuerte
y las grandes tiendas comenzaban a robar clientes a los pequeños comerciantes como yo. Me había levantado cada madrugada durante 40 años para recibir mercancía, para limpiar estantes, para sonreír a clientes aunque por dentro estuviera exhausta. Todo para que mi hijo pudiera estudiar, para que no tuviera que trabajar tan duro como yo. Y ahora, él usaba mi tarjeta para llevar a cenar a su esposa y a su suegra, mientras yo me quedaba cuidando a mi nieto. No es que no amara a Matías. Ese niño de 5 años era la luz de mis días con sus risas y sus dibujos coloridos que adornaban mi refrigerador. Pero a veces, solo a veces, deseaba ser más que la abuela que cuida. Deseaba ser la mujer que también sale, que también disfruta, que también vive. La tarde avanzaba y con ella mis pensamientos. Terminé de cocinar y me senté en la mesa de la cocina, esa donde tantas veces había ayudado a Ernesto con sus tareas. Saqué mi desgastada libreta de cuentas y calculé cuánto me quedaría este mes después de pagar los servicios, las medicinas para mi presión alta y ahora, esta cena a la que no estaba invitada. El reloj marcaba las 5:30. Pronto llegarían con Matías. Me levanté, limpié la cocina y preparé la habitación para mi nieto. Saqué su osito favorito, ese que le regalé en su 3er cumpleaños, y lo coloqué sobre la almohada. Luego me dirigí al baño, me miré en el espejo y arreglé mi cabello canoso recogido en un moño. «Eres fuerte, Josefina», me dije a mí misma. «Has sobrevivido a peores momentos». El timbre sonó puntualmente a las 6. Me apresuré a la puerta, componiendo una sonrisa que no sentía. Allí estaban: Ernesto con su camisa ya cambiada por una más elegante, Verónica, mi nuera, con un vestido que parecía nuevo, y el pequeño Matías, con su mochila de dinosaurios y esa sonrisa que derretía cualquier tristeza. «Abuela», gritó Matías, lanzándose a mis brazos con esa alegría pura que solo los niños pueden tener. Lo abracé fuerte, sintiendo cómo su pequeño corazón latía contra el mío. «Aquí está mi tarjeta, mamá», dijo Ernesto, extendiendo la tarjeta azul que tanto me había costado conseguir. «Te prometo que no gastaremos mucho». Tomé la tarjeta sin decir nada, solo asintiendo levemente. Verónica me dio un abrazo rápido, de esos que se dan por compromiso. «Gracias, suegra. No sé qué haríamos sin usted», dijo con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. «Volveremos tarde. No nos esperes despierta», añadió Ernesto mientras se ajustaba el reloj. «Ya sabes que a Matías le gusta el chocolate caliente antes de dormir». «Lo sé», respondí, recordando que yo era quien le había enseñado a Ernesto cómo prepararlo cuando él era pequeño. Se fueron rápido, entre despedidas apresuradas y el sonido de un motor que arrancaba. Matías y yo nos quedamos en la puerta, viendo cómo el auto se alejaba por la calle Palma, llevándose a su padre y a su madre hacia una noche que para mí estaba prohibida. «¿Qué haremos hoy, abuela?», preguntó Matías con esos ojos grandes llenos de expectativa. Le sonreí, esta vez genuinamente. Al menos tenía esto, este pequeño momento, este pequeño ser que me miraba como si yo fuera el mundo entero. «Lo que tú quieras, mi amor», respondí, cerrando la puerta detrás de nosotros. «La noche es nuestra». Aquella noche, mientras Matías finalmente se quedaba dormido, abrazado a su dinosaurio de peluche, me escabullí silenciosamente de la habitación. El reloj de la sala marcaba las 10:30 y el silencio de la casa parecía amplificar cada pensamiento en mi cabeza. Caminé despacio hasta mi vieja mecedora, esa que Augusto talló con sus propias manos cuando esperábamos a Ernesto. La madera crujió bajo mi peso, como quejándose de los años, igual que mis rodillas. Desde allí podía ver perfectamente la pared donde colgaban las fotografías familiares. La luz tenue de la lámpara les daba un aire casi fantasmal, como si esos momentos congelados en el tiempo me observaran, juzgando silenciosamente en qué me había convertido. En una de ellas sostenía a Ernesto recién nacido, en otra estábamos los 3 frente a la mercería el día de su inauguración. Más allá, Ernesto en su graduación y luego en su boda con Verónica. Historias enmarcadas que narraban una vida dedicada completamente a otros. Tengo 70 años y toda mi vida ha sido para mi familia. Mi madre me enseñó que así debía ser, que una mujer se realiza a través del bienestar de los suyos. Nunca cuestioné esa verdad heredada, esa sentencia que ahora pesaba sobre mis hombros como una losa.
Administro mi pequeña mercería en Calle Palma desde hace 40 años, levantándome cada madrugada para recibir mercancía. Mis manos, ahora marcadas por manchas de la edad y venas prominentes, conocían de memoria cada rincón de ese local, cada producto, cada precio. Cerré los ojos y me mecí lentamente, dejando que los recuerdos fluyeran como el agua del río Paraguay en época de crecida. Recordé cuando Ernesto era pequeño y me ayudaba a organizar los productos en la tienda después de la escuela. Cómo sus pequeñas manos colocaban las latas perfectamente alineadas, su orgullo cuando le permitía manejar la vieja caja registradora. Un día tendré una tienda tan bonita como la tuya, mamá, me decía con esos ojos brillantes de admiración. ¿Dónde había quedado ese niño? ¿En qué momento se transformó en este adulto que parecía verme solo como un recurso útil, una fuente de dinero y cuidado gratuito? El sonido de un mensaje en mi teléfono interrumpió mis pensamientos. Era de Ernesto. La estamos pasando muy bien. No te preocupes si llegamos después de medianoche. Matías ya está dormido. Ni siquiera preguntaba cómo estaba yo. Respondí con un simple, sí, está dormido, y dejé el teléfono a un lado. No quería saber más. No quería imaginarlos riendo en algún restaurante caro, brindando quizás, mientras mi tarjeta de crédito se desgastaba un poco más, igual que mi paciencia. Y es que no era una vez al mes, ni siquiera cada 15 días. Esto se había convertido en una rutina semanal que se repetía con la precisión de un reloj suizo. Cada martes o jueves, la misma escena se desarrollaba como una obra de teatro mal escrita. Ernesto pedía mi tarjeta, yo cuidaba a Matías, ellos salían con Sofía, la madre de Verónica, esa mujer que apenas me dirigía la palabra en reuniones familiares, pero que aparentemente disfrutaba de cenas financiadas por mí. Me levanté despacio, sintiendo cómo cada articulación protestaba, y me dirigí a la cocina. Abrí el refrigerador y saqué la última porción de postre de 3 leches que había preparado el domingo. Si iba a estar despierta esperándolos, al menos me daría ese pequeño placer. Lo comí lentamente, saboreando cada bocado como si fuera un acto de rebeldía silenciosa. Al menos esto no lo comparto, pensé con una amargura que no me reconocía como propia. Volví a la sala y encendí el televisor, bajando el volumen para no despertar a Matías. Un programa sobre remodelación de casas iluminó la habitación con su resplandor azulado. Mostraban a familias felices transformando espacios viejos en lugares modernos y luminosos. Me pregunté qué verían si entraran a mi casa, a mi vida. ¿Qué renovarían primero? ¿Las grietas en las paredes o las de mi corazón? El reloj avanzaba implacable. Las 11, las 11:30, las 12. Mis párpados pesaban, pero algo dentro de mí se negaba a dormir. Era como si en esas horas solitarias, cuando el mundo descansaba y yo velaba, pudiera reclamar algo de tiempo para mí misma, aunque fuera solo para hundirme en mis pensamientos. Recordé la primera vez que Ernesto me pidió la tarjeta para una de estas salidas. Fue hace unos 3 meses. Me sorprendió, pero accedí sin dudarlo. Es solo esta vez, mamá, me había dicho. Verónica quiere llevar a su madre a ese nuevo restaurante en el centro comercial Excelsior y estamos un poco justos este mes. Esa vez incluso me ofrecieron llevarme, pero Matías estaba con un poco de fiebre y sugerí quedarme a cuidarlo. Mi nuera pareció aliviada con mi ofrecimiento, algo que en ese momento no me pareció extraño. Ahora, meses después, me preguntaba si todo había sido calculado desde el principio. La segunda vez, una semana después, ya no hubo invitación para mí. La tercera vez, ni siquiera preguntaron si tenía planes. Para la cuarta, ya era una costumbre establecida que yo sería la cuidadora y la financiadora de sus salidas, y con cada ocasión, un pedacito de mi dignidad se erosionaba como la orilla del río en época de lluvia. A veces me preguntaba qué diría Augusto si pudiera vernos. Mi Augusto, tan orgulloso, tan protector. Él nunca habría permitido que me trataran así. Una madre no es una billetera, Josefina, solía decirme cuando yo compraba demasiados regalos para Ernesto en Navidad. El niño debe aprender el valor del esfuerzo. ¿Habría fallado también en esa enseñanza? La casa crujió, como si respondiera a mis pensamientos. Estas paredes habían sido testigos de tantas alegrías y tristezas. El nacimiento de Ernesto, la muerte de Augusto, las visitas de Matías. Si pudieran hablar,
Me consolarían o me reprocharían mi debilidad. La 1 de la madrugada llegó y con ella el sonido de un auto estacionando frente a la casa. Me tensé instintivamente, alisando mi falda arrugada y pasando una mano por mi cabello despeinado. No quería que me vieran así, vulnerable y cansada. La máscara de fortaleza que había usado toda mi vida debía mantenerse en su lugar, aunque por dentro estuviera desmoronándome. La puerta se abrió y entraron los tres, riendo en voz baja. Verónica llevaba una carpeta bajo el brazo que rápidamente guardó en su bolso al verme. Ernesto parecía sorprendido de encontrarme despierta. «Mamá, ¿por qué no te has acostado? Te dijimos que llegaríamos tarde», me dijo, como si mi espera fuera una inconveniencia para ellos. «Estaba viendo televisión», respondí, señalando el aparato que seguía encendido. «¿Cómo estuvo la cena?» Los tres intercambiaron miradas rápidas como cómplices de un secreto. «Estuvo bien, muy bien», respondió Sofía con una sonrisa que no entendí. «El lugar es interesante. ¿Matías ha estado bien?», preguntó Verónica cambiando de tema. «Como un ángel», respondí, notando cómo evitaban mis ojos. «Está en mi habitación». «Lo llevaré a casa», dijo Ernesto. «Está demasiado tarde para despertarlo y llevarlo a su cama». Quise decirle que no, que se quedaran todos, que mi casa era lo suficientemente grande. Quise reclamarles por la hora, por el gasto, por usarme, pero las palabras se quedaron atascadas en algún lugar entre mi corazón y mi garganta. «Como quieras», fue todo lo que dije. Ernesto fue a la habitación y salió con Matías en brazos, todavía dormido, con la cabeza apoyada en el hombro de su padre. Verlos así me recordó tantas noches en que yo hacía lo mismo con Ernesto cuando se quedaba dormido en el sofá. La vida, en su cruel circularidad, nos devuelve versiones distorsionadas de nuestros propios recuerdos. Se despidieron rápidamente. Sofía me dio un beso en la mejilla, algo inusual en ella. «Gracias, Josefina. De verdad», me dijo con una sinceridad que me desconcertó. Verónica solo asintió con una sonrisa tensa y los tres salieron, llevándose a mi nieto y dejándome con una casa que repentinamente parecía demasiado grande, demasiado vacía. La puerta se cerró y me quedé sola de nuevo. El silencio volvió, pero ahora parecía más pesado, más acusatorio. Apagué el televisor y la sala quedó en penumbra, iluminada solo por la pequeña lámpara junto a mi mecedora. Esa noche lloré en silencio, sentada en la oscuridad de mi sala. Lloré por la mujer que fui, por la que soy, por la que podría haber sido si hubiera tomado decisiones diferentes. Lloré por sentirme usada, un simple banco y niñera para ellos. Lloré hasta que no quedaron lágrimas, hasta que el amanecer comenzó a filtrar su luz por las cortinas desgastadas. Al día siguiente, me levanté como siempre a las 5 de la mañana. Me lavé la cara con agua fría, ocultando las huellas del llanto nocturno. Me vestí con mi falda gris y mi blusa celeste, el uniforme no oficial de la mercería. Desayuné un mate cocido y un pedazo de pan del día anterior. La rutina, esa vieja amiga que nunca me abandonaba, me recibió con brazos familiares. Caminé las 6 cuadras que separan mi casa de la mercería, como lo había hecho durante 4 décadas. Saludé a don Ramírez, el zapatero de la esquina, a doña Pilar, que barría la vereda de su casa, a los niños que iban a la escuela con sus mochilas coloridas. La vida continuaba su curso en el barrio San Francisco, ajena a mis dilemas internos. Al llegar a la mercería, noté que algo no estaba bien. La persiana metálica tenía una abolladura que no recordaba haber visto el día anterior. Al abrirla, descubrí con horror que habían intentado forzar la cerradura. No habían logrado entrar, pero el susto fue suficiente para que mi corazón se acelerara. Llamé inmediatamente a la policía, que llegó media hora después. Un oficial joven, que bien podría ser mi nieto, tomó mis datos con una indiferencia que me dolió más que el intento de robo. «Debería instalar cámaras de seguridad, señora», me dijo, como si fuera tan sencillo, como si mis ganancias menguantes me permitieran ese lujo. Cuando se fueron, me quedé sentada detrás del mostrador, contemplando mi pequeño reino, estantes llenos de productos básicos, algunos ya vencidos que nadie compraba, pero que no me atrevía a tirar. La caja registradora antigua, que me negaba a reemplazar por una electrónica. Las mismas paredes amarillentas que alguna vez fueron blancas, decoradas con calendarios promocionales de años anteriores. Este negocio había sido mi orgullo, mi sustento,
mi razón para levantarme cada mañana después de que Augusto partiera. Ahora parecía una reliquia, un dinosaurio comercial en extinción frente a las grandes cadenas que ofrecían precios más bajos y estacionamiento gratuito. El día transcurrió lento con pocos clientes. A mediodía, cuando el calor asunceño se hacía insoportable incluso dentro del local, apareció Sebastián, mi vecino de toda la vida, alto, con su cabello completamente blanco y esa sonrisa que iluminaba sus ojos azules. Era uno de los pocos que aún compraba exclusivamente en mi tienda. «Josefina, ¿cómo amaneciste hoy?», me preguntó, colocando su canasto sobre el mostrador. «Con vida, Sebastián, que no es poco a nuestra edad», respondí, comenzando a registrar sus compras. Me miró fijamente, como si pudiera ver a través de mí. Sebastián siempre había tenido esa capacidad de leerme, incluso cuando Augusto vivía y yo fingía que todo estaba bien. «Has estado llorando», afirmó, no como pregunta, sino como hecho indiscutible. Negué instintivamente, pero sabía que era inútil mentirle. «Es Ernesto de nuevo, ¿verdad?», insistió, tomando mi mano por encima del mostrador. El contacto, tan simple, tan humano, casi me quiebra nuevamente. ¿Cuánto tiempo había pasado desde que alguien me tocaba con afecto genuino sin pedir nada a cambio? Le conté todo: el pedido de la tarjeta, las cenas semanales, mis noches cuidando a Matías, la sensación de ser utilizada. Le hablé de mis miedos, de mi soledad, de la culpa que sentía por resentir a mi propio hijo. Las palabras fluían como agua de un manantial demasiado tiempo contenido. Sebastián escuchó en silencio, asintiendo ocasionalmente, apretando mi mano cuando mi voz se quebraba. «¿Sabes que los vi anoche?», me dijo cuando terminé. «No estaban en el Rincón Criollo ni en ningún restaurante. Los vi entrando a la Universidad de Asunción, los tres juntos». La revelación me golpeó como una bofetada. ¿La universidad? ¿Qué harían allí a esas horas? «Debe ser un error», murmuré, más para convencerme a mí misma que a él. «Sé lo que vi, Josefina. Iba pasando en el colectivo, camino a la casa de mi hermana, y los vi claramente bajo las luces de la entrada. Incluso pensé en saludarlos, pero el bus siguió su camino. La confusión se mezcló con la preocupación. Si no estaban cenando, ¿qué hacían con mi dinero? ¿Por qué la necesidad de mentirme? Quizás deberías preguntarles directamente», sugirió Sebastián, «o revisar los estados de cuenta de tu tarjeta. Verás dónde están gastando realmente». La idea no se me había ocurrido. Nunca revisaba los estados de cuenta. Confiaba ciegamente en que Ernesto me devolvería el dinero, como prometía cada vez, aunque los reembolsos siempre parecían menos de lo que imaginaba que habrían gastado. «Lo haré», decidí, con una determinación que no había sentido en meses. Esta misma tarde, Sebastián sonrió, satisfecho con mi resolución. Pagó sus compras, se despidió con otro apretón de manos que duró quizás un segundo más de lo necesario y salió a enfrentar el calor del mediodía paraguayo. Me quedé pensando en sus palabras, en lo que había visto. La Universidad de Asunción. ¿Qué significaba? Ernesto había estudiado contabilidad allí hace años, pero hasta donde yo sabía, no tenía ninguna conexión actual con la institución. Verónica trabajaba en una empresa de seguros y Sofía estaba jubilada del ministerio. Nada tenía sentido. La tarde avanzó entre clientes esporádicos y pensamientos turbulentos. A las 6 en punto, cerré la mercería y emprendí el camino de regreso a casa, con un peso nuevo sobre mis hombros ya cansados. La incertidumbre, a veces, duele más que la verdad, por dolorosa que ésta sea. Al llegar, lo primero que hice fue buscar entre mis documentos el último estado de cuenta de la tarjeta de crédito. Lo encontré en el cajón de la mesa de la cocina, aún sin abrir. Me senté bajo la luz de la lámpara y rasgué el sobre con manos temblorosas. Lo que descubrí me dejó sin aliento. No había cargos de restaurantes. En su lugar, varios pagos a nombre de la Universidad de Asunción, uno cada semana durante los últimos 3 meses. Pagos idénticos como cuotas de algo, y un cargo mayor de una librería cercana al campus. La confusión dio paso a la preocupación. Estaba Ernesto en problemas. Había vuelto a estudiar sin decírmelo. ¿Por qué involucrar a Verónica y a Sofía en esta mentira? Esa noche no pude dormir. Mi mente fabricaba escenarios, cada uno más preocupante que el anterior. Deudas, una enfermedad que me ocultaban, problemas en su matrimonio que requerían terapia.
Las horas pasaban y yo seguía dando vueltas en la cama, atrapada en una red de especulaciones y miedos. A la mañana siguiente, me levanté exhausta pero decidida. Era jueves, lo que significaba que probablemente Ernesto vendría a pedirme nuevamente la tarjeta. Esta vez estaría preparada. Esta vez exigiría respuestas. Con el paso de las semanas la rutina continuó, pero mi mirada había cambiado. Era como si alguien hubiera ajustado el lente a través del cual observaba mi realidad. Cada gesto, cada palabra, cada silencio de Ernesto y Verónica adquirió un nuevo significado bajo la luz de lo que Sebastián me había contado y lo que el estado de cuenta había confirmado. Una tarde de jueves, casi un mes después de mi descubrimiento, Ernesto llegó más temprano de lo habitual a la mercería. Verlo allí, entre los estantes polvorientos que raramente visitaba desde que se casó, me sobresaltó. Estaba arreglando unas latas de conservas cuando el sonido de la campanilla de la puerta me hizo girar. «Hijo, qué sorpresa verte por aquí», exclamé, limpiándome las manos en el delantal. Ernesto parecía nervioso. Sus ojos recorrían el local como evaluándolo, algo que nunca había hecho antes. Se detuvo frente a la vieja caja registradora y pasó sus dedos por ella, como acariciando un recuerdo. «Mamá, esta caja debe tener más años que yo», comentó con una sonrisa que no llegó a sus ojos. «Funciona perfectamente», respondí a la defensiva. «Tu padre la consiguió cuando abrimos y nunca nos ha fallado». Se quedó en silencio unos segundos, como midiendo sus palabras. Luego sacó su teléfono y, para mi asombro, comenzó a tomar fotografías del local, de los estantes, del mostrador, incluso del techo con sus manchas de humedad que nunca había logrado eliminar completamente. «¿Qué haces?», pregunté confundida. «Nada, solo documentando», respondió vagamente. «Mamá, ¿has notado que la tienda de don Alberto cerró el mes pasado?» Don Alberto tenía una ferretería a 2 calles de distancia. Habíamos abierto nuestros negocios casi al mismo tiempo, 4 décadas atrás. «Sí, lo sé. Su hijo lo convenció de jubilarse finalmente», dije, recordando la pequeña fiesta de despedida que habíamos organizado los comerciantes del barrio. No fue exactamente así. Ernesto guardó su teléfono y se acercó a mí. Lo obligaron a cerrar. El supermercado día a día abrió una sección de ferretería con precios imposibles de igualar. Estaba perdiendo dinero cada mes. Sentí un escalofrío. Ese supermercado había abierto hace apenas un año a unas 10 cuadras y ya había visto cómo algunos de mis clientes más fieles comenzaban a hacer sus compras allí. «Tu mercería es la última de este tipo en el barrio, mamá», continuó Ernesto, ahora mirándome directamente. «¿Sabes cuánto ganaste el mes pasado? ¿Y cuánto gastaste en mercancía y servicios?» La pregunta me ofendió. Por supuesto que lo sabía. Llevaba las cuentas en mi cuaderno azul como lo había hecho siempre, quizás no con la precisión de las computadoras modernas, pero sabía que aún ganaba lo suficiente para vivir. «No necesito que me expliques cómo administrar mi negocio», respondí, más cortante de lo que pretendía. «Lo he hecho durante 40 años, desde antes que nacieras». Ernesto levantó las manos en señal de rendición. «No quise ofenderte, solo me preocupo por ti». Se quedó un rato más, haciendo preguntas extrañas sobre mis proveedores, mis horarios, mis clientes habituales. Tomó notas en su teléfono mientras yo respondía, cada vez más desconcertada. Antes de irse, me abrazó fuerte, un gesto inusual en él desde que se convirtió en adulto. «Te quiero, mamá, más de lo que imaginas», me dijo al oído, y por un instante volví a sentir a mi niño pequeño, aquel que corría a mis brazos cuando se raspaba las rodillas. Cuando se marchó, me quedé perturbada, con la sensación de que algo importante había sucedido, pero sin poder descifrar exactamente qué. Era como si Ernesto hubiera estado evaluando el negocio, no como hijo, sino como contador, tasador. La idea me inquietó profundamente. Esa noche, al regresar a casa, encontré sobre la mesa del comedor un papel doblado. Era una lista de números y cálculos sobre mi mercería, ingresos estimados, gastos, proyecciones a futuro. Todo escrito con la letra pulcra de mi hijo. El documento mostraba, con la fría precisión de las matemáticas, lo que mi corazón se negaba a aceptar. La mercería estaba en declive. Según sus cálculos, en menos de un año estaría operando a pérdida. Al final del papel, una nota.
Tenemos que hablar de esto, mamá. Hay opciones, te quiero, Guardé el papel en el bolsillo de mi delantal, sintiendo cómo mis manos temblaban. ¿Qué opciones? ¿Vender? ¿Cerrar? La mercería no era solo un negocio para mí. Era el legado de Augusto. Era mi identidad, mi lugar en el mundo. Ernesto lo sabía perfectamente. Al día siguiente, cuando Sebastián vino a hacer sus compras habituales, le mostré el papel. Creo que quieren que cierre la mercería, dije, sin poder ocultar el miedo en mi voz. Sebastián estudió el documento en silencio, sus ojos moviéndose de un número a otro. Finalmente, suspiró y me miró con una mezcla de compasión y preocupación. Josefina, estos números no mienten. La mercería está resistiendo por ahora, pero con la competencia actual, es cuestión de tiempo. Sus palabras me golpearon como piedras. Esperaba que me dijera que Ernesto exageraba, que todo estaría bien. No esta confirmación de mis peores temores. Pero he visto algo interesante, continuó, señalando la esquina del papel. Estas iniciales aquí, PAME, ¿te dicen algo? Negué con la cabeza. Podría ser un acrónimo de algo, un plan quizás, o el nombre de la persona que comprará mi negocio, respondí con amargura. Sebastián tomó mi mano sobre el mostrador, un gesto que se había vuelto habitual entre nosotros en las últimas semanas, un pequeño consuelo en medio de la tormenta. No saques conclusiones apresuradas, habla con Ernesto, pregúntale directamente. Asentí, aunque no estaba segura de tener el valor para enfrentar lo que parecía inevitable. Ese mismo viernes, mientras cerraba la mercería, vi a Verónica pasar por la acera de enfrente. Caminaba rápido, con la vista fija en su teléfono, sosteniendo una carpeta roja bajo el brazo. ¿No me vio o fingió no verme? La seguí con la mirada hasta que dobló la esquina hacia la calle Palma. Intrigada, apresuré el cierre y caminé en la misma dirección. La encontré entrando a una oficina que no recordaba haber visto antes. Un cartel discreto anunciaba renovaciones comerciales, asesoría y diseño. Me quedé petrificada frente al local. ¿Renovaciones? ¿Estaban planeando renovar la mercería sin consultarme? O peor aún, convertirla en otro tipo de negocio después de comprarla. Con el corazón latiéndome furiosamente, esperé casi 20 minutos hasta que Verónica salió. Llevaba la misma carpeta, pero ahora también un rollo de lo que parecían planos o diseños. Sonreía mientras intercambiaba algunas palabras con un hombre joven en la puerta. Cuando se despidieron, ella caminó hacia la parada de autobús sin percatarse de mi presencia a media cuadra de distancia. Esa noche, la sospecha se convirtió en una presencia tangible en mi casa. Un invitado invisible que se sentaba conmigo a la mesa, que me observaba desde las sombras cuando intentaba dormir. Estaban planeando quitarme mi negocio. Era para eso que necesitaban mi tarjeta cada semana, para financiar algún plan que me excluía. El martes siguiente, Ernesto vino a casa como de costumbre para dejar a Matías y pedirme la tarjeta. Esta vez llegaron los tres, Ernesto, Verónica y Sofía. Estaban conversando animadamente cuando entraron, pero se callaron de golpe al verme en la sala. «Abuela, mira lo que dibujé para ti», exclamó Matías corriendo hacia mí con un papel colorido. Lo tomé con manos temblorosas. Era un dibujo infantil, pero claramente distinguible. Una tienda, con lo que parecía una mujer mayor detrás del mostrador. Yo y varias personas comprando. Había colores brillantes, flores en la entrada y un letrero que Matías había intentado escribir con su letra de niño de 5 años. «Tenda de Abula. Es tu tienda, abuela, pero más bonita», explicó con esa inocencia brutal que solo los niños poseen. «Papá dice que pronto será así». Levanté la mirada hacia Ernesto, que parecía haber palidecido. Intercambió una mirada rápida con Verónica, quien tomó a Matías de la mano. «Vamos a buscar tus juguetes para la noche con la abuela», dijo, llevándoselo hacia el pasillo. Sofía murmuró algo sobre ayudarlos y desapareció también, dejándome a solas con Ernesto. «¿Qué significa esto?», pregunté mostrándole el dibujo. «¿Qué le has estado diciendo a Matías sobre mi mercería?». Ernesto se pasó una mano por el cabello, un gesto que heredó de su padre y que siempre hacía cuando estaba nervioso. «Nada, mamá. Son cosas de niños, ya sabes cómo exageran todo». «No me mientas», insistí, sintiendo cómo la rabia acumulada durante semanas comenzaba a hervir dentro de mí. «He visto los cálculos que dejaste. Vi a Verónica saliendo de una oficina de renovaciones con planos. Sé que van a la universidad, no a cenar. ¿Qué están planeando a mis espaldas?».
Su rostro cambió, la máscara de tranquilidad cayó y pude ver un destello de culpa en sus ojos. «Mamá, podemos explicarlo», comenzó, pero en ese momento Verónica regresó a la sala. «Ernesto, ¿debemos irnos ya o llegaremos tarde?», interrumpió, evitando deliberadamente mi mirada. «¿Tarde a dónde?», pregunté, alzando la voz más de lo que pretendía. «¿A la Universidad de Asunción? ¿A eso que están pagando con mi tarjeta?». Ambos se quedaron congelados. Verónica palideció visiblemente y Ernesto pareció encogerse unos centímetros. «¿Cómo?», balbuceó él. «Sebastián los vio y revisé los estados de cuenta. No hay cargos de restaurantes, solo de la universidad y una librería. Me han estado mintiendo durante meses». El silencio que siguió fue espeso, casi palpable. Finalmente, Ernesto suspiró profundamente. «Íbamos a decírtelo pronto, mamá, cuando estuviera todo listo. ¿Decirme qué? ¿Que planean vender mi mercería? ¿Que han estado usando mi dinero para algún plan que me excluye por completo?». La expresión de sorpresa en sus rostros parecía genuina, pero yo ya no sabía qué creer. Meses de mentiras habían erosionado mi confianza, como el agua erosiona la piedra, lenta pero implacablemente. «No, mamá, no es eso en absoluto». Ernesto dio un paso hacia mí, pero yo retrocedí instintivamente. «Entonces, ¿qué es? ¿Para qué son las clases en la universidad? ¿Por qué los planos y los cálculos? ¿Qué significa PAME?». Verónica y Ernesto intercambiaron miradas como decidiendo silenciosamente quién respondería. Fue ella quien habló finalmente. «Son las iniciales de Proyecto Actualización Mercería Especial», explicó con voz suave. Es el nombre que le pusimos a nuestro plan». «¿Su plan?», repetí, sintiendo cómo la confusión reemplazaba gradualmente a la ira. «Sí», intervino Ernesto. «Mamá, no queríamos preocuparte hasta tener todo organizado. Veníamos observando cómo la mercería ha ido perdiendo clientes frente a las grandes cadenas. Las ventas han caído casi un 40% en los últimos 2 años. Me tambaleé ligeramente, buscando apoyo en el respaldo del sofá. No esperaba que tuvieran cifras tan precisas ni que fueran tan alarmantes. «Sabemos lo importante que es la mercería para ti», continuó. «No solo económicamente, sino emocionalmente. Es tu vida, tu conexión con papá. Por eso queríamos encontrar una solución antes de hablarte». «¿Qué solución?», pregunté sintiendo un nudo en la garganta. En ese momento Sofía regresó a la sala con Matías, quien ahora jugaba con su dinosaurio favorito, ajeno a la tensión que electrificaba el ambiente. «Deberíamos irnos ya», dijo Sofía, mirando significativamente a Verónica. «La clase empieza en media hora». «¿Qué clase?», insistí, mirándolos alternadamente. Ernesto respiró hondo como tomando una decisión. «Estamos estudiando Administración de Pequeños Negocios en la Universidad de Asunción. Es un curso intensivo de 6 meses para emprendedores y dueños de negocios familiares que necesitan adaptarse al mercado actual». La revelación me dejó sin palabras. De todas las posibilidades que había imaginado, esta nunca cruzó por mi mente. ¿Por qué? Fue todo lo que logré articular. «Porque queremos salvar la mercería, mamá», respondió Ernesto con una emoción que no le había visto en años. «Queremos modernizarla, transformarla en un negocio viable que pueda competir, que no tengas que cerrarla cuando ya no puedas trabajar tanto». Las implicaciones de sus palabras me golpearon como una ola. No estaban planeando quitarme el negocio, estaban tratando de preservarlo. No para ellos, sino para mí. «Los planos», murmuré, recordando el rollo que Verónica llevaba. «Son diseños preliminares para la renovación», explicó ella, más relajada ahora que la verdad comenzaba a salir. «Queremos mantener la esencia del lugar, pero modernizarlo, mejorar la distribución, la iluminación, incorporar tecnología básica». «¿Y mi tarjeta? ¿Por qué necesitaban usarla cada semana?», pregunté, aún procesando toda esta nueva información. «El curso no es barato», respondió Ernesto, «y necesitábamos comprar libros, materiales, pagar las mensualidades. Sofía ha puesto parte de sus ahorros también». Miré a mi consuegra con sorpresa. Ella asintió con una pequeña sonrisa. «Mi padre también tuvo un pequeño negocio», dijo. «Sé lo que significan. Cuando Verónica y Ernesto me contaron su plan, quise ayudar». «¿Por qué no me dijeron nada?», pregunté, sintiendo cómo las lágrimas comenzaban a formarse en mis ojos. «¿Por qué todo este secreto?». Ernesto se acercó y esta vez no retrocedí. Tomó mis manos entre las suyas.
igual que yo hacía cuando él era pequeño y necesitaba consuelo. Porque te conocemos, mamá. Sabíamos que te resistirías al cambio, que dirías que no necesitas ayuda, que has manejado el negocio por décadas sin problemas. Queríamos tener un plan concreto, viables, con números y diseños, antes de hablarte. Algo tan completo que no pudieras rechazarlo. Una lágrima rodó por mi mejilla. Era cierto. Si me hubieran propuesto cambiar la mercería desde el principio, probablemente me habría negado por orgullo, por miedo, por esa terca resistencia al cambio que viene con la edad. Queríamos darte la sorpresa cuando tuviéramos todo listo, añadió Verónica. Por eso te pedimos cuidar a Matías esas noches. Las clases son de 7 a 10. Miré el dibujo que aún sostenía en mis manos. La tienda de la abuela, pero más bonita, había dicho Matías. No era un plan para quitarme el negocio, sino para transformarlo en algo que pudiera sobrevivir en este mundo cambiante. ¿Me perdonas por no haberte contado?, preguntó Ernesto, y en sus ojos vi al niño que una vez me juró que nunca me mentiría después de romper accidentalmente la vajilla de mi madre. No pude responder con palabras. Lo abracé fuerte, permitiendo que las lágrimas fluyeran libremente ahora. Eran lágrimas de alivio, de gratitud, de vergüenza por haber dudado de ellos. Cuando nos separamos, Verónica consultó su reloj. Realmente debemos irnos. Hoy tenemos presentación de proyectos y no podemos llegar tarde. Ve, dije, secándome las lágrimas. Y por favor, cuéntame todo cuando regresen, todo. Asintieron, visiblemente aliviados. Ernesto besó mi frente antes de dirigirse a la puerta. Te quiero, mamá. Nunca dudes de eso. Los vi marcharse, los tres juntos, ya sin el peso del secreto sobre sus hombros. Matías se había quedado dormido en el sofá, abrazado a su dinosaurio. Me senté junto a mi nieto, acariciando suavemente su cabello, mientras contemplaba el dibujo infantil que había revelado tanto. La mercería transformada, modernizada, pero aún mía. Un legado que podría continuar, que no moriría conmigo. Las señales habían estado allí todo el tiempo, los documentos escondidos, las conversaciones interrumpidas, las miradas cómplices, el interés repentino de Ernesto en el estado del negocio. Señales que yo había interpretado desde mi miedo y mi inseguridad, no desde el amor que nos unía. Esa noche, mientras Matías dormía pacíficamente en mi habitación, me senté en mi vieja mecedora y miré las fotos familiares en la pared con nuevos ojos. No eran solo recuerdos del pasado, eran promesas de un futuro que continuaría, quizás de formas que no había imaginado, pero con el mismo amor que Augusto y yo habíamos sembrado hace tantos años. Un martes, exactamente 2 semanas después de aquel descubrimiento que había cambiado todo, me levanté con una determinación que no sentía desde hacía años. El sol apenas comenzaba a filtrarse por las cortinas desgastadas de mi habitación mientras me preparaba con especial cuidado. Me puse mi vestido azul, ese que Augusto siempre decía que resaltaba el color de mis ojos. Me arreglé el cabello, colocando cada mechón canoso en su lugar, y hasta me atreví a usar un poco de aquel labial coral que guardaba para ocasiones especiales. Hoy sería un día diferente. Hoy, por primera vez en mucho tiempo, tomaría las riendas de mi vida. Durante los últimos días, había estado observando, escuchando, reflexionando. Aunque el secreto de las clases en la universidad ya no existía entre nosotros, sentía que aún había algo más, alguna pieza del rompecabezas que me faltaba. Ernesto y Verónica seguían intercambiando miradas cómplices cuando creían que no los veía, y Sofía, mi consuegra, me trataba con una amabilidad inusitada que, aunque agradable, me resultaba sospechosa después de años de cordialidad distante. Esa mañana, en lugar de dirigirme a la mercería como de costumbre, tomé el colectivo hacia el centro de Asunción. El trayecto me pareció extrañamente nuevo, como si lo viera por primera vez, aunque había recorrido esas calles miles de veces. Quizás era yo quien había cambiado, quien miraba ahora con ojos diferentes. Mi destino era la biblioteca municipal. Necesitaba información y sabía exactamente dónde buscarla. Al entrar, el olor a libros viejos y a silencio me recibió como un viejo amigo. Hacía años que no visitaba este lugar, no desde que ayudaba a Ernesto con sus tareas escolares. La joven bibliotecaria me sonrió amablemente cuando le pedí ayuda para usar las computadoras.
Mis dedos, acostumbrados a contar monedas y a organizar productos en estantes, se movían torpes sobre el teclado, pero estaba decidida. Curso de Administración de Pequeños Negocios, Universidad de Asunción. Escribí lentamente en el buscador. Los resultados aparecieron casi instantáneamente. Allí estaba, un programa de 6 meses ofrecido por la Facultad de Ciencias Económicas. Las clases eran efectivamente de 7 a 10 de la noche, 3 veces por semana. El costo era considerable, casi 1/3 de mis ganancias mensuales en la mercería. Incluía materiales, tutorías y un proyecto final que debía ser presentado ante un panel de profesores. Seguí investigando, navegando con creciente confianza. Descubrí que el curso tenía excelentes referencias, que estaba diseñado específicamente para negocios familiares en riesgo debido a la competencia de grandes cadenas. Varios locales del centro histórico de Asunción habían logrado reinventarse gracias a este programa, pero lo que más llamó mi atención fue una sección titulada Proyecto Final Renovación Real. Según explicaba la página, los estudiantes debían aplicar lo aprendido a un negocio existente, preferiblemente uno familiar. Debían presentar un plan completo, análisis financiero, estrategia de marketing, diseño renovado y proyecciones a 5 años. El objetivo no es solo aprobar un curso, sino transformar realmente un negocio con tradición en uno con futuro, decía la descripción. Mi corazón se aceleró. Ahí estaba, la pieza que me faltaba. No era solo un curso lo que Ernesto, Verónica y Sofía estaban financiando con mi tarjeta. Era un proyecto completo, un plan meticuloso para salvar mi mercería. Imprimí toda la información que encontré, pagué los guaraníes correspondientes a la bibliotecaria y salí con un fajo de papeles bajo el brazo. El día era brillante. El calor asunceño ya se hacía sentir a pesar de ser apenas las 10 de la mañana. Pero no me importó. Me sentía ligera, casi rejuvenecida. En lugar de tomar el colectivo de regreso, decidí caminar hasta la dirección que aparecía en uno de los folletos. El edificio de la Facultad de Ciencias Económicas. Quería verlo con mis propios ojos, sentir el lugar donde mi hijo estaba construyendo un futuro para mi negocio. El edificio era imponente, con columnas blancas y amplios ventanales. Estudiantes jóvenes entraban y salían, cargados de libros y sueños. Me sentí fuera de lugar con mi vestido azul y mis 70 años a cuestas, pero aún así armé de valor y entré. En el tablón de anuncios del vestíbulo, busqué información sobre el curso. Encontré un cartel colorido que anunciaba la próxima presentación de proyectos finales. Sería este jueves a las 8 de la noche, en el aula magna. Abierto al público, decía en letras pequeñas al pie del cartel. Fotografié el anuncio con el teléfono celular que Ernesto me había regalado en Navidad y que apenas sabía usar. La foto salió borrosa, pero era suficiente para recordar la fecha y la hora. Ya tenía lo que necesitaba. Ahora debía preparar mi próximo movimiento. Regresé a la mercería justo a tiempo para abrir. El resto del día transcurrió como en una nebulosa, atendiendo clientes automáticamente mientras mi mente trazaba planes. Por primera vez en meses me sentí viva, dueña de mi destino. Cuando cerré la tienda esa tarde, llamé a Sebastián. Necesitaba un confidente, alguien que me ayudara a organizar mis pensamientos. Necesito que vengas a casa esta noche, le dije sin preámbulos cuando contestó. Descubrí algo importante. La voz de Sebastián sonó preocupada al otro lado de la línea. ¿Estás bien, Josefina? Suenas diferente. Estoy mejor que nunca, respondí, y era cierto. Te lo contaré todo cuando vengas. Esa noche, sentados en mi pequeña sala con mate y chipá recién horneada, le mostré a Sebastián todo lo que había descubierto. Los folletos, la información sobre el curso, la foto del anuncio de la presentación. Van a presentar su proyecto este jueves, concluí, y voy a estar allí. Sebastián me miró con una mezcla de admiración y preocupación. ¿Estás segura? ¿No sería mejor hablar con Ernesto antes? Negué firmemente con la cabeza. No, quiero ver su proyecto tal como lo presentarán a sus profesores, sin filtros, sin explicaciones previas. Quiero la verdad completa, Sebastián, no una versión edulcorada para la madre sensible. Mi amigo asintió lentamente, comprendiendo. Te acompañaré, ofreció, tomando mi mano por encima de la mesa. No tienes que enfrentar esto sola.
El calor de su mano sobre la mía me dio un consuelo que no sabía que necesitaba. Por un momento me permití disfrutar de esa sensación, del simple contacto humano que tanto había echado de menos desde que Augusto partió. Gracias, dije simplemente. Los 2 días siguientes fueron una tortura de espera. Cada vez que Ernesto llamaba o pasaba por la tienda, tenía que morderme la lengua para no revelar lo que sabía. Él seguía hablándome del curso, ahora abiertamente, pero nunca mencionaba la presentación del jueves. Otra pequeña mentira por omisión que alimentaba mi determinación de descubrir la verdad completa. Cuando finalmente llegó el jueves, cerré la mercería 1 hora antes. Me cambié el uniforme por un conjunto más formal, una falda negra y una blusa blanca con pequeños bordados que había usado en la graduación de Ernesto años atrás. Me recogí el cabello y hasta me permití usar un poco de perfume, ese que Augusto me regaló en nuestro último aniversario y que guardaba como un tesoro. Sebastián pasó a buscarme puntualmente a las 7. Llevaba un traje gris que lo hacía parecer más joven y una sonrisa nerviosa que probablemente reflejaba la mía. «Estás hermosa», me dijo al verme, con una sinceridad que me hizo sonrojar como una colegiala. «Y tú pareces un profesor universitario con ese traje», respondí, ajustándole ligeramente la corbata en un gesto que surgió natural, íntimo. El viaje hasta la universidad fue silencioso, cada uno sumido en sus propios pensamientos. La noche era clara, con una luna que parecía observarnos, cómplice de nuestra pequeña conspiración. Al llegar, el aula magna ya estaba medio llena. Nos sentamos en la última fila, donde podríamos ver sin ser fácilmente vistos. Mi corazón latía tan fuerte que temía que todos a mi alrededor pudieran escucharlo. A las 8 en punto, un hombre de mediana edad, con barba y gafas, subió al podio. Se presentó como el profesor Ramírez, coordinador del curso. Explicó brevemente la dinámica de la noche. Cada grupo tendría 20 minutos para presentar su proyecto de renovación, seguidos de 10 minutos de preguntas del panel de evaluadores. «Estos estudiantes han trabajado incansablemente durante 6 meses», dijo el profesor con evidente orgullo. «Han aplicado teorías modernas de administración a negocios tradicionales, buscando ese difícil equilibrio entre preservar la esencia y adaptarse a los nuevos tiempos». Sin más preámbulos, comenzamos con la primera presentación. Los primeros 2 grupos presentaron proyectos interesantes: una panadería familiar que incorporaría técnicas artesanales europeas y una librería que se transformaría en un espacio cultural con cafetería. Ambos recibieron comentarios positivos del panel. Cuando anunciaron el tercer grupo, mi corazón dio un vuelco. A continuación, el equipo formado por Ernesto Gutiérrez, Verónica Riquelme y Sofía Benavides, con su proyecto Mercería Gutiérrez and Familia Tradición Renovada. Sebastián apretó mi mano en señal de apoyo, mientras veíamos a mi hijo, mi nuera y mi consuegra subir al escenario. Los 3 vestían formalmente y parecían nerviosos pero decididos. Ernesto se colocó frente al micrófono mientras Verónica preparaba una presentación en la computadora. «Buenas noches a todos», comenzó Ernesto con voz clara. «Hoy presentamos un proyecto muy especial para nosotros. No se trata solo de un trabajo académico, es nuestra familia, nuestra historia, nuestro futuro». La pantalla detrás de ellos se iluminó con una fotografía que me dejó sin aliento. Era yo, mucho más joven, junto a Augusto el día de la inauguración de la mercería, hace 40 años. Ambos sonreíamos a la cámara, llenos de esperanza y sueños. La Mercería Gutiérrez fue fundada en 1984 por mis padres, Augusto y Josefina, continuó Ernesto, su voz ligeramente quebrada por la emoción. Durante 4 décadas ha sido más que un negocio. Ha sido el corazón de nuestra familia y un pilar de la comunidad en el barrio San Francisco. La presentación avanzó con un análisis detallado de la situación actual del negocio. Verónica tomó la palabra para explicar los desafíos: la competencia de grandes cadenas, la disminución de clientes, los márgenes cada vez más estrechos. Usó gráficos y cifras precisas que mostraban una realidad que yo había intentado ignorar. La mercería estaba en declive terminal, pero justo cuando el panorama parecía más sombrío, Sofía avanzó para presentar la propuesta de renovación. Y fue entonces cuando comprendí la magnitud de lo que habían planeado. No se trataba solo de una actualización cosmética,
Habían diseñado una transformación completa que respetaba la esencia del negocio, pero lo proyectaba hacia el futuro. La mercería tradicional se convertiría en una tienda de conveniencia familiar con carácter artesanal, combinando productos básicos con artículos locales únicos que no se encontrarían en los supermercados. La distribución, la iluminación, la fachada, todo sería renovado. Incorporarían un sistema de inventario digital, una pequeña cafetería en un rincón y hasta un espacio donde artesanos locales podrían exponer sus productos. Pero el alma del negocio seguirá siendo la misma, aseguró Ernesto, retomando la palabra. La atención personalizada, el conocimiento profundo de los productos, la conexión con la comunidad, elementos que mi madre, Josefina, ha cultivado durante décadas y que ninguna gran cadena puede replicar. Mi nombre en sus labios me sobresaltó. Las lágrimas amenazaban con derramarse, pero me contuve. Necesitaba ver todo, entender completamente. Verónica presentó entonces el plan financiero. La inversión inicial sería considerable, pero habían conseguido un préstamo preaprobado con condiciones favorables gracias a la trayectoria del negocio. Las proyecciones mostraban que, con la renovación, las ventas podrían incrementarse hasta un 60% en el primer año. Y lo más importante, añadió Sofía, es que este plan permite que doña Josefina siga siendo la alma mater del negocio, pero con una carga de trabajo adaptada a su edad. Contrataremos 2 empleados a tiempo parcial, implementaremos horarios más racionales y crearemos un espacio donde ella pueda seguir haciendo lo que ama sin el agotamiento físico que supone actualmente. La presentación concluyó con una imagen proyectada, un render digital de cómo luciría la mercería renovada. Era hermosa, luminosa, moderna pero con toques tradicionales. Sobre la puerta, el mismo letrero de siempre pero restaurado, Mercería Gutiérrez, y debajo, en letras más pequeñas, desde 1984, tradición familiar. Este proyecto no busca solo salvar un negocio, concluyó Ernesto con la voz cargada de emoción. Busca honrar un legado, preservar una historia familiar y crear un puente entre generaciones. Mi hijo Matías ya dibuja cómo será la tienda de la abuela cuando sea grande. Queremos que ese sueño infantil pueda hacerse realidad, que este negocio que mis padres construyeron con tanto amor pueda seguir siendo parte de nuestras vidas por muchos años más. Los aplausos resonaron en el aula magna. Yo estaba paralizada, incapaz de mover un músculo, mientras las lágrimas finalmente corrían libres por mis mejillas. Sebastián me pasó silenciosamente un pañuelo sin soltar mi mano. El panel de evaluadores comenzó a hacer preguntas sobre el financiamiento, sobre los plazos de ejecución, sobre la logística de mantener el negocio operativo durante la renovación. El trío respondió con seguridad, demostrando que habían pensado en cada detalle. Una última pregunta, dijo una mujer del panel, la única que parecía tener más o menos mi edad. Este proyecto es evidentemente personal para ustedes. ¿La propietaria actual, la señora Josefina, está al tanto? ¿Apoya esta iniciativa? Hubo un silencio tenso. Ernesto miró a Verónica, quien a su vez miró a Sofía. Finalmente, Ernesto respondió con honestidad. Ella sabe sobre el curso y sobre nuestra intención de ayudar con el negocio, pero no conoce los detalles completos del proyecto. Queríamos presentárselo una vez aprobado, con todos los elementos concretos, para que pudiera ver que es viable, que no es solo un sueño. La evaluadora asintió comprensivamente. Entiendo, a veces la generación que construyó un negocio tiene dificultad para aceptar cambios, por más necesarios que sean. Mi madre es una mujer fuerte, orgullosa, añadió Ernesto. Ha manejado la mercería sola desde que mi padre falleció hace 20 años. Convencerla de que necesita ayuda no será fácil, pero estamos determinados a intentarlo. Este negocio es demasiado importante para nuestra familia como para dejarlo morir lentamente. En ese momento, sin pensarlo 2 veces, me puse de pie. Las miradas de todo el auditorio se dirigieron hacia mí, pero yo solo veía a mi hijo en el escenario, con sus ojos abiertos como platos al reconocerme. No será tan difícil convencerme como crees, dije, con una voz que sonó sorprendentemente firme a pesar de la emoción. Ya estoy convencida. Un murmullo recorrió la sala mientras avanzaba por el pasillo central hacia el escenario.
con Sebastián siguiéndome de cerca. Ernesto había palidecido, Verónica parecía a punto de desmayarse y Sofía se llevó una mano al pecho, visiblemente impactada. Soy Josefina Gutiérrez. Me presenté al llegar frente al panel de evaluadores, la propietaria de la mercería que este maravilloso equipo quiere renovar. Y quiero que sepan que apoyo este proyecto completamente. La sala estalló en aplausos espontáneos. El profesor Ramírez, visiblemente conmovido, me ofreció un micrófono. ¿Le gustaría decir algunas palabras, señora Gutiérrez?, preguntó amablemente. Asentí, tomando el micrófono con manos temblorosas. Miré a la audiencia, luego a los evaluadores y finalmente a mi familia en el escenario, todos aún paralizados por la sorpresa. Toda mi vida he creído que la fortaleza estaba en la independencia, comencé, en hacer las cosas sola, en no necesitar ayuda. Cuando mi esposo Augusto falleció, me propuse demostrar que podía mantener nuestro negocio por mí misma. Y lo hice durante 20 años. Hice una pausa, buscando las palabras adecuadas, aquellas que expresaran lo que estaba sintiendo en ese momento. Pero hoy comprendo que la verdadera fortaleza está en saber cuándo aceptar ayuda, especialmente cuando viene del amor. Estos tres, señalé a Ernesto, Verónica y Sofía, han trabajado en secreto durante meses, no para quitarme mi negocio como yo temía, sino para salvarlo, para permitirme seguir siendo parte de él, sin la carga que ya me resulta difícil llevar a mis 70 años. Mi voz se quebró ligeramente, pero continué. He visto su presentación completa hoy. Es más de lo que podría haber soñado para la mercería. Es respetuosa con el pasado, pero mira hacia el futuro, igual que nuestra familia. Me giré hacia el panel de evaluadores. No sé cuáles son sus criterios de evaluación, pero desde mi perspectiva, este proyecto merece la máxima calificación. No solo por su rigurosidad técnica, sino por el amor que hay detrás de cada detalle. Finalicé mirando directamente a mi hijo, con todo el orgullo que una madre puede sentir. Estoy lista para esta nueva etapa, para trabajar juntos, para ver crecer a la mercería Gutiérrez en familia. Gracias por no dejarme rendirme, aun cuando yo misma estaba dispuesta a hacerlo. El auditorio se sumió en un silencio reverente cuando bajé del escenario, como si todos contuvieran la respiración ante el drama familiar que acababan de presenciar. Mis piernas temblaban mientras Sebastián me ofrecía su brazo para acompañarme a mi asiento. Sentía todas las miradas sobre mí, pero solo me importaban 3 pares de ojos, los de mi hijo, mi nuera y mi consuegra, que permanecían inmóviles en el estrado, como estatuas congeladas por la sorpresa. El profesor Ramírez fue el primero en romper el silencio, aclarándose la garganta con visible emoción. Creo que acabamos de presenciar algo extraordinario, dijo, dirigiéndose tanto al panel de evaluadores como al público. La esencia misma de lo que buscamos con este programa. Unir generaciones para preservar negocios familiares. Muchas gracias, señora Gutiérrez, por compartir este momento con nosotros. Nuevos aplausos llenaron la sala mientras regresaba a mi asiento, sintiéndome extrañamente ligera, como si un peso invisible hubiera sido levantado de mis hombros. Sebastián apretó mi mano cuando nos sentamos, ofreciéndome una sonrisa que parecía decir, lo hiciste bien. Las presentaciones continuaron, pero apenas presté atención. Mi mente estaba procesando todo lo que acababa de descubrir, reordenando piezas de un rompecabezas que finalmente cobraba sentido. Cada pequeña mentira, cada salida nocturna, cada documento escondido, todo tenía ahora un propósito noble que me llenaba de una mezcla contradictoria de vergüenza por mis sospechas y orgullo por su dedicación. Cuando terminó la sesión de presentaciones, el profesor anunció un pequeño refrigerio en el vestíbulo. Los estudiantes y profesores comenzaron a abandonar la sala, muchos dirigiéndome miradas curiosas o sonrisas amables al pasar. ¿Estás lista?, preguntó Sebastián suavemente cuando quedamos casi solos. Asentí, aunque no estaba segura de estarlo. ¿Qué le diría a mi hijo? ¿Cómo explicaría mi presencia allí después de espiarlos durante semanas? La duda debió reflejarse en mi rostro porque Sebastián añadió, estaré contigo todo el tiempo, pero creo que necesitan hablar en privado, como familia. Tenía razón, por supuesto. Sebastián siempre parecía tener razón últimamente, con esa sabiduría tranquila que viene con los años y las experiencias vividas. Salimos al vestíbulo
donde pequeños grupos conversaban animadamente alrededor de mesas con bocadillos y refrescos. Busqué con la mirada a mi familia y los encontré en un rincón apartado. Ernesto gesticulaba con intensidad mientras hablaba. Verónica parecía estar al borde de las lágrimas y Sofía asentía repetidamente, como intentando calmarlos a ambos. Al vernos acercar, interrumpieron su conversación. Hubo un momento de tensión tan espeso que casi podía tocarse. Nadie parecía saber cómo comenzar, qué decir después de lo que acababa de ocurrir. Fue Matías quien rompió el hielo, apareciendo de pronto desde detrás de las piernas de Verónica. «¡Abuela!», exclamó, corriendo hacia mí con los brazos abiertos. «¿Viste mi dibujo en la pantalla grande? Era mi dibujo de tu tienda». Lo levanté en brazos, agradecida por su inocencia que disipaba la incomodidad adulta. El peso de su pequeño cuerpo contra mi pecho era como un ancla que me mantenía conectada a lo que realmente importaba. «Sí, mi amor, lo vi», respondí besando su frente. «Era el dibujo más bonito de todos. ¿Te gustó cómo será tu tienda nueva?», preguntó con esa directa simplicidad infantil. «Papá dice que podremos tener un rincón solo para mí, donde puedo dibujar mientras tú trabajas». Miré a Ernesto por encima de la cabeza de Matías y vi en sus ojos un ruego silencioso, una vulnerabilidad que me recordó al niño que una vez había sido. «Me encantó», respondí sinceramente, sin apartar la mirada de mi hijo. «Es más hermosa de lo que podría haber imaginado». Esas simples palabras parecieron romper alguna clase de barrera invisible. Ernesto dio un paso adelante y luego otro hasta quedar frente a mí. Sin previo aviso, me envolvió en un abrazo torpe, con Matías aún en mis brazos, creando un sándwich generacional que simbolizaba perfectamente lo que estábamos intentando construir. Un puente entre pasado y futuro. «Mamá», susurró con voz quebrada. «¿Cómo? ¿Por qué estás aquí?». «Porque necesitaba ver la verdad por mí misma», respondí, liberando una mano para acariciar su mejilla áspera por la barba incipiente. «Y me alegra haberlo hecho». Verónica y Sofía se acercaron entonces, y lo que comenzó como una conversación incómoda en un rincón del vestíbulo universitario se transformó en una reunión familiar improvisada. Las palabras fluyeron, primero entrecortadas, luego en un torrente incontenible. Cada uno tenía algo que decir, preguntas que hacer, explicaciones que ofrecer. Sebastián se mantuvo discretamente a un lado, dándonos espacio, pero presente como el apoyo silencioso que había sido para mí en los últimos meses. En algún momento, Sofía le ofreció un refresco y lo incluyó naturalmente en la conversación, como si siempre hubiera pertenecido a nuestro círculo. «Creo que deberíamos continuar esta conversación en un lugar más privado», sugirió finalmente Ernesto mirando alrededor. Varios estudiantes y profesores seguían lanzándonos miradas curiosas. «Mi casa está cerca», ofreció Sofía para mi sorpresa. «Tengo pastelitos de sobra y podríamos estar cómodos». Aceptamos la invitación y 20 minutos después estábamos todos sentados en la acogedora sala de Sofía. Matías jugaba tranquilamente en un rincón con unos bloques de construcción que mi consuegra guardaba específicamente para sus visitas, mientras los adultos nos acomodábamos alrededor de una mesita de café cargada con pastelitos de hojaldre y mate recién preparado. «Entonces, ¿cuánto tiempo llevas sabiéndolo?», preguntó Ernesto, rompiendo el breve silencio que se había instalado mientras todos nos servíamos. «Sospechaba desde hace semanas que algo ocurría», respondí honestamente, «pero solo descubrí la verdad completa hoy cuando decidí venir a la presentación». «¿Cómo te enteraste de la presentación?», inquirió Verónica, aún visiblemente nerviosa. Les conté entonces sobre mi investigación, mi visita a la biblioteca, mis descubrimientos sobre el curso y el proyecto. Vi cómo sus expresiones pasaban de la sorpresa al asombro. «Siempre subestimamos a mamá», comentó Ernesto con una media sonrisa, mirando a su esposa. «Te dije que era imposible mantener un secreto de ella por mucho tiempo, pero no esperábamos que aparecieras así en la presentación», añadió Verónica. «Casi me desmayo cuando te vi levantarte entre el público». «Yo estaba aterrorizado», admitió Ernesto con una pequeña risa nerviosa. «Pensé que vendrías a reclamarnos por mentirte, por usar tu tarjeta, por planear cambios en tu mercería sin consultarte. Esa era mi intención inicial», confesé, sintiendo cómo el calor subía a mis mejillas. Venía preparada para una confrontación, pero entonces vi la presentación
Vi todo lo que habían trabajado, todo el amor que pusieron en cada detalle, y comprendí que estaba equivocada. «Nunca quisimos hacerte daño, mamá», dijo Ernesto con suavidad. «Todo lo contrario, pero te conocemos. Sabíamos que si te proponíamos cambios desde el principio, te resistirías. Necesitabas ver algo concreto, algo que ya estuviera en marcha». «Lo que no entiendo», intervino Sebastián, hablando por primera vez desde que llegamos a casa de Sofía, «es por qué no le contaron cuando descubrieron que ella ya sabía sobre las clases». La pregunta quedó suspendida en el aire unos instantes. Finalmente, fue Sofía quien respondió, sorprendiéndome por su franqueza. «Fue mi idea», admitió, mirándome directamente. «Les dije que esperaran hasta tener todo el proyecto completo, que la sorprendieran con algo tan bien elaborado que no pudiera rechazarlo». Me giré hacia mi consuegra, esta mujer que siempre había mantenido una distancia cordial conmigo y que ahora confesaba haber sido la arquitecta intelectual del plan que afectaría profundamente mi futuro. «¿Por qué te importa tanto mi mercería?», pregunté sin rodeos. «Nunca mostraste mucho interés en nuestro negocio familiar antes». Sofía dejó su taza de mate sobre la mesa y entrelazó sus dedos, como buscando las palabras adecuadas. «Mi padre tenía una zapatería», comenzó, con una voz más suave de lo habitual, «en el centro de Asunción, cerca del Panteón. La abrió cuando tenía 20 años y trabajó allí toda su vida. Era su orgullo, su legado. Yo crecí entre rollos de cuero y el sonido de su martillo reparando suelas». Hizo una pausa y vi cómo sus ojos se humedecían ligeramente con los recuerdos. «Cuando enfermó, intenté hacerme cargo, pero no sabía nada del negocio. Mi hermano tampoco tenía interés. Intentamos contratar a alguien, pero no era lo mismo. Los clientes dejaron de venir. En menos de un año después de su muerte tuvimos que cerrar y vender el local». La tristeza en su voz era palpable, un dolor antiguo que nunca había sanado completamente. «Cuando Ernesto y Verónica me hablaron de la situación de tu mercería, vi la historia de mi padre repitiéndose, otra tienda familiar con décadas de historia a punto de desaparecer. No podía quedarme de brazos cruzados. Me quedé sin palabras. Nunca había imaginado que Sofía y yo pudiéramos tener tanto en común, que compartíamos esa conexión profunda con negocios familiares que eran mucho más que simples fuentes de ingresos. No quería que Matías creciera sin conocer la mercería de su abuela, igual que mis hijos nunca conocieron realmente la zapatería de mi padre», continuó. «Por eso insistí tanto en mantener el secreto hasta tener todo listo. No podíamos arriesgarnos a un rechazo inicial por orgullo o miedo. Y yo no quería perder lo que mis padres construyeron», añadió Ernesto. «Ese negocio es parte de quién soy, de mi infancia, de mis recuerdos con papá. Cerrarlo sería como perderlo a él una segunda vez». Las palabras de mi hijo me atravesaron como un rayo, iluminando rincones de mi corazón que había mantenido en penumbra. La mercería no era solo mía, era el legado de Augusto para su hijo también, un legado que yo había estado a punto de dejar extinguirse por testarudez, por miedo al cambio, por ese orgullo que me impedía admitir que ya no podía manejarlo todo sola. «Estaba tan ocupada sintiéndome usada y menospreciada», murmuré, «más para mí misma que para ellos, que no vi lo que realmente estaba pasando. Las señales estaban ahí, pero las interpreté todas incorrectamente». «¿Qué señales?», preguntó Verónica, inclinándose ligeramente hacia mí. Les conté entonces sobre mis sospechas, mis miedos, cómo había interpretado cada documento escondido, cada mirada cómplice, cada visita sorpresiva a la mercería como evidencia de un complot para quitarme el negocio. A medida que hablaba, lo absurdo de mis sospechas se hacía cada vez más evidente, y para cuando terminé, no pude evitar soltar una pequeña risa avergonzada. «Vaya novela que me inventé», concluí, sacudiendo la cabeza. «Es comprensible, mamá», dijo Ernesto con gentileza. «Te ocultamos información, usamos tu tarjeta sin darte explicaciones claras, hablábamos en secreto. Cualquiera habría sospechado. La comunicación nunca fue nuestro fuerte como familia, ¿verdad?», comenté, recordando tantas conversaciones no tenidas, tantos sentimientos no expresados a lo largo de los años. «Nunca es tarde para cambiar eso», respondió mi hijo, tomando mi mano por encima de la mesa. «De hecho, esa es una parte importante del plan para la mercería renovada. Mejores canales de comunicación entre todos nosotros». Hablando de eso, intervino Verónica alcanzando su bolso.
¿Quieres ver los planos detallados? Tengo todo aquí. Durante la siguiente hora, desplegaron ante mí el proyecto completo, los diseños arquitectónicos, los planes financieros, el cronograma de renovación, las estrategias de marketing. Cada detalle había sido cuidadosamente pensado, cada aspecto del negocio analizado y mejorado, pero siempre respetando su esencia original. El espacio sería redistribuido para optimizar la circulación de clientes, la iluminación, mejorada para destacar los productos. Instalarían una pequeña área de café en un rincón, donde los clientes podrían sentarse mientras esperaban su turno o simplemente para conversar, convirtiendo la mercería en un punto de encuentro vecinal. Esta es mi parte favorita, dijo Verónica, mostrándome un render del mostrador principal. Mira, aquí estarás tú, con una caja registradora moderna pero discreta, y este espacio elevado es para que puedas sentarte cuando estés cansada, sin dejar de atender a los clientes. Habían pensado en todo, incluso en cómo adaptar el espacio a mis necesidades físicas cambiantes, permitiéndome seguir siendo el corazón del negocio sin el desgaste que ahora experimentaba. Y aquí, señaló Ernesto otro plano, es donde instalaremos un pequeño rincón infantil, para que Matías pueda estar cómodo cuando lo traigamos después de la escuela, y también para los niños de los clientes, con libros, algunos juguetes sencillos, crayones y papel. La idea de tener a mi nieto cerca mientras trabajaba, de verlo crecer en el mismo espacio donde su padre había crecido, me llenó de una emoción que no pude contener. Las lágrimas comenzaron a fluir silenciosamente, cayendo sobre los planos desplegados en la mesa. Si no te gusta algo, podemos cambiarlo, dijo Verónica rápidamente, malinterpretando mi reacción. Nada está decidido al 100% todavía. No, logré decir entre sollozos. Es perfecto. Todo es perfecto. Es solo que nunca imaginé que mi pequeña mercería pudiera transformarse en algo así, que pudiera seguir existiendo en el futuro, cuando yo ya no esté. Esa es la idea, mamá, dijo Ernesto suavemente. Crear algo que perdure, que pase de generación en generación. Quizás algún día Matías esté explicándole a sus propios hijos cómo su bisabuelo Augusto y su bisabuela Josefina comenzaron todo con un pequeño local y mucho amor. La imagen mental que evocaron sus palabras fue tan poderosa que tuve que cerrar los ojos un momento para asimilarla. Generaciones futuras de nuestra familia, continuando lo que Augusto y yo habíamos comenzado con tanto esfuerzo, con tanta esperanza. ¿Cuándo empezaríamos?, pregunté finalmente, limpiándome las lágrimas con el pañuelo que Sebastián me ofreció silenciosamente. Los tres intercambiaron miradas de sorpresa ante mi pregunta, que implicaba una aceptación total del proyecto. Bueno, respondió Ernesto consultando unos documentos. Si todo va según lo planeado, podríamos comenzar las renovaciones en 2 meses. El préstamo ya está preaprobado. Solo falta tu firma como propietaria. La remodelación tomaría aproximadamente 6 semanas, durante las cuales podríamos operar parcialmente o cerrar temporalmente, como prefieras. Y antes de la renovación física, añadió Verónica, comenzaríamos con la parte administrativa y de inventario. Instalar el sistema digital, capacitarte a ti y a los nuevos empleados que contratemos. Suena como un plan, dije simplemente, con una serenidad que me sorprendió a mí misma. ¿Estás segura, mamá?, preguntó Ernesto, como si no pudiera creer que todo estuviera resultando tan bien después de tanta planificación secreta y tensiones. Nunca he estado más segura de nada, respondí con firmeza. La mercería necesita este cambio. Yo necesito este cambio. Y ustedes tres han trabajado demasiado duro para que ahora me eche atrás por terquedad. Por la nueva mercería Gutiérrez, in familia, entonces, propuso Sofía, levantando su mate en un brindis improvisado. Por la familia, corregí, levantando mi propia taza e incluyendo con la mirada a todos los presentes, incluido Sebastián, que había pasado de ser un vecino amable a una parte importante de mi vida sin que apenas me diera cuenta. Matías, sintiendo la importancia del momento, aunque sin comprenderla completamente, abandonó sus bloques y corrió hacia nosotros, trepando a mi regazo con la agilidad propia de sus 5 años. ¿Podré ayudar en la tienda nueva, abuela?, preguntó con ojos brillantes. Por supuesto que sí, mi amor, respondí besando su cabeza. Será tanto tuya como mía. Será de todos nosotros. Mientras lo abrazaba, pensé en Augusto,
en cómo habría disfrutado este momento. Casi podía sentirlo presente, asintiendo con aprobación desde algún lugar más allá de nuestra comprensión. Mi hijo y su familia no habían estado usando mi tarjeta para cenas extravagantes, ni aprovechándose de mí como yo había temido. Estaban invirtiendo en nuestro futuro común, pagando clases que nos permitirían preservar el legado familiar de una forma que yo, sola, jamás habría podido lograr. «Nunca más tendrás que responder sola por todo, mamá», dijo Ernesto, como si leyera mis pensamientos. «De ahora en adelante, es responsabilidad de todos nosotros mantener vivo lo que tú y papá comenzaron». Y en ese momento, rodeada de mi familia en la acogedora sala de Sofía, con los planos de un futuro prometedor desplegados frente a mí y el peso reconfortante de mi nieto en mi regazo, comprendí finalmente la verdad más importante de todas. A veces, lo que parece ingratitud esconde los gestos de amor más profundos, y lo que interpretamos como abandono puede ser en realidad la forma más pura de cuidado. Hoy, un año después de aquella noche en la Universidad de Asunción, estoy sentada en mi mecedora favorita, ahora ubicada en un rincón especial de nuestra renovada mercería Gutiérrez Infamilia. Desde aquí puedo observar todo lo que ha cambiado y todo lo que permanece igual en esencia. El local es más luminoso, más amplio, más acogedor. Los estantes modernos exhiben productos que nunca imaginé vender, junto con los artículos tradicionales que han sido nuestro sello durante décadas. La caja registradora digital que tanto me asustaba al principio, ahora me parece una aliada indispensable, simplificando tareas que antes me tomaban horas. Esta transformación comenzó con un malentendido, con mi corazón herido, interpretando como abandono lo que en realidad era el acto de amor más profundo. Cuando mi hijo Ernesto me pedía mi tarjeta para salir a cenar con su esposa y su suegra, mientras yo me quedaba cuidando a mi nieto, sentí que me estaban usando, que me veían solo como una billetera con piernas y una niñera gratuita. Qué equivocada estaba. Aquellas cenas eran en realidad clases en la universidad, donde Ernesto, Verónica y Sofía estudiaban administración de pequeños negocios, aprendiendo cómo salvar mi mercería de la extinción que amenazaba a todos los comercios tradicionales frente a las grandes cadenas. Estaban invirtiendo en nuestro futuro, usando su tiempo y mi dinero para crear un plan que preservara el legado familiar sin dejarme a un lado. Recuerdo con claridad el momento en que me levanté en aquel auditorio universitario, revelando mi presencia ante mi sorprendida familia. El miedo en sus ojos, pensando que venía a reclamarles, se transformó rápidamente en alivio y emoción cuando expresé mi apoyo al proyecto. Ese día no solo salvamos un negocio, reconstruimos los puentes de comunicación en nuestra familia que se habían deteriorado con los años y los silencios. La renovación no fue fácil. 6 semanas de obras, polvo, decisiones difíciles y ajustes constantes. Hubo momentos en que dudé, en que el peso de los cambios me abrumó hasta las lágrimas. ¿Estábamos haciendo lo correcto? ¿Reconocería Augusto nuestra mercería si pudiera verla? Pero Ernesto, Verónica, Sofía y hasta el pequeño Matías estuvieron a mi lado en cada paso, recordándome por qué lo estábamos haciendo. Y Sebastián, mi vecino de toda la vida, se convirtió en un apoyo inesperado pero fundamental. Sus visitas diarias durante la renovación, sus consejos prácticos, su mano firme sosteniendo la mía en los momentos de incertidumbre. Nuestra amistad floreció en algo más profundo, más hermoso, demostrándome que el corazón nunca es demasiado viejo para sentir calidez y compañía. El día de la reapertura fue mágico. El barrio entero vino a conocer la nueva mercería Gutiérrez Infamilia. Viejos clientes que habían dejado de venir regresaron, sorprendidos y encantados con la transformación. Nuevos rostros se asomaron, atraídos por la publicidad en redes sociales que Verónica había diseñado tan hábilmente. La pequeña cafetería en el rincón se llenó de vecinos conversando, compartiendo historias, tejiendo esa red comunitaria que siempre fue el verdadero corazón de mi negocio. Matías inauguró su espacio infantil, dibujando un retrato de todos nosotros frente a la tienda, un dibujo que ahora cuelga enmarcado junto a la fotografía de Augusto y yo, el día de la inauguración original, hace 4 décadas. Pasado y futuro,
conviviendo en armonía en nuestras paredes. La tienda ahora funciona con un sistema de turnos que me permite descansar más, cuidar mi salud, disfrutar de mi familia. 3 empleados de medio tiempo, todos jóvenes del barrio, han aprendido los secretos del negocio con entusiasmo, pero los clientes antiguos saben que los martes y jueves por la mañana me encontrarán a mí tras el mostrador, manteniendo viva esa atención personalizada que ha sido nuestro sello distintivo desde siempre. Las ventas han aumentado un 75% en este primer año, superando incluso las proyecciones más optimistas del proyecto universitario. El préstamo se está pagando con comodidad y por primera vez en años, la mercería no solo sobrevive, sino que prospera. Pero más allá de los números, lo que realmente me llena de orgullo es ver a mi familia unida alrededor de este proyecto común. Ernesto ha descubierto una pasión por el negocio familiar que nunca expresó durante su juventud. Verónica aporta ideas frescas de marketing y redes sociales. Sofía, mi consuegra que ahora considero una verdadera amiga, supervisa la contabilidad con la precisión que la caracteriza. Y Matías, mi adorado nieto, ya conoce el nombre y ubicación de cada producto, recitándolos con orgullo a quien quiera escucharlo. Esta experiencia me ha enseñado tantas lecciones valiosas, que a veces lo que parece ingratitud esconde los gestos de amor más profundos, que juzgamos sin conocer toda la historia, interpretando acciones desde nuestros miedos y no desde la realidad, que la fortaleza no está en hacer todo sola, sino en saber cuándo y cómo aceptar ayuda, que los negocios familiares pueden adaptarse y sobrevivir en este mundo moderno sin perder su alma, su esencia, pero sobre todo, he aprendido que nunca es tarde para cambiar, para crecer, para abrir el corazón a nuevas posibilidades. A mis 71 años, cuando muchos creen que la vida solo ofrece un lento declive, yo he encontrado un nuevo comienzo, una segunda primavera para mi negocio, mi familia e incluso para mi corazón. Quiero compartir esta historia con ustedes porque sé que hay muchas abuelas y abuelos ahí fuera enfrentando situaciones similares. Personas mayores que se aferran a sus rutinas, a sus negocios tradicionales, a su independencia, mientras el mundo cambia vertiginosamente a su alrededor. Personas que quizás interpretan erróneamente las intenciones de sus hijos o nietos cuando les sugieren cambios o adaptaciones. También sé que hay jóvenes que se frustran ante la resistencia de sus padres o abuelos, que no entienden por qué es tan difícil para nosotros aceptar modificaciones en aquello que hemos construido con tanto esfuerzo durante décadas. Mi mensaje para ambas generaciones es simple. Comuníquense con honestidad, escúchense con paciencia, busquen ese punto de equilibrio donde la experiencia de los mayores y la innovación de los jóvenes puedan crear algo mejor que lo que cualquiera podría lograr por separado. Si esta historia ha tocado tu corazón de alguna manera, te pido que te suscribas al canal Abuela Recordó. Cada semana compartimos experiencias como la mía, relatos reales de personas mayores que tienen tanto que enseñar desde su vivencia, historias de reconciliación, de superación, de puentes entre generaciones que parecían irremediablemente separadas. Deja tu comentario contándome si has vivido algo similar, si tienes un negocio familiar que enfrenta desafíos, o simplemente, ¿qué parte de mi historia resonó más contigo? Tus palabras no solo me alegrarán el día, sino que pueden dar esperanza a otros que estén pasando por situaciones parecidas. Y si este contenido te ha resultado valioso, considera apoyarnos con un gracias, esa pequeña donación que nos permite cubrir los costos de producción y traerte más historias como esta diariamente. Cada contribución, por pequeña que sea, nos ayuda a seguir creando este puente entre generaciones, este espacio donde las experiencias de los mayores son valoradas y preservadas. Me ha costado mucho compartir esta historia tan personal, abrir mi corazón y mostrar mis errores, mis miedos, mis momentos de debilidad. Pero lo hago con la esperanza de que mi experiencia pueda iluminar el camino de alguien más, de que mis lágrimas y mis alegrías no sean en vano si ayudan a otra familia a encontrar su propio camino hacia la reconciliación y la renovación. Te invito a revisar nuestros otros videos donde abuelas y abuelos de toda América Latina comparten sus propias historias de vida. Cada relato es único,
pero todos tienen en común esa sabiduría que solo los años pueden dar, esa perspectiva que solo se obtiene después de haber vivido intensamente. Antes de despedirme, quiero pedirte un favor especial. Si conoces a personas mayores con historias valiosas que contar, anímales a contactarnos. O si tienes padres o abuelos que se resisten al cambio, que se sienten abandonados o incomprendidos, muéstrales este canal. A veces, verse reflejados en las experiencias de otros es el primer paso para abrir el corazón al diálogo y a nuevas posibilidades. Desde mi rincón, en la renovada mercería Gutiérrez In Familia, con el bullicio agradable de clientes satisfechos de fondo y el dibujo de mi nieto colgado en la pared, te agradezco por haberme acompañado en este relato, por haberme escuchado con paciencia y, espero, con comprensión. Recuerda que nunca es tarde para transformar un malentendido en una oportunidad, un conflicto en una colaboración, un final en un nuevo comienzo. Como dice el letrero que ahora brilla sobre la puerta de nuestra tienda. Mercería Gutiérrez En Familia. Tradición que se renueva, legado que continúa. Gracias por tu tiempo, por tu atención, por ser parte de esta comunidad de Abuela Recordó. Nos vemos en el próximo video, con otra historia que quizás sea justo lo que necesitas escuchar hoy.